Los hijos del millonario no lo miraban. En una cafetería de lujo, un padre poderoso observaba, paralizado, cómo su familia se desintegraba en silencio. Tenía todos los recursos del mundo, pero no tenía la respuesta. Hasta que una completa desconocida, una camarera, se sentó a su mesa. Sin decir palabra, obró un pequeño milagro. La transformación en los rostros de los niños fue instantánea e impactante. ¿Qué sabía ella que él no? La respuesta es más sencilla y contundente de lo que crees. Pero antes de descubrir el secreto del gesto de Elena y cómo la llevó de una vida de trabajo duro al centro de la familia más improbable de Madrid, queremos saber ¿desde qué ciudad nos ves? ¿Y cuál es tu lugar favorito para sentirte mejor? Deja tu comentario, suscríbete al canal y descubramos juntos esta historia. El corazón de Madrid latía con la energía de una tarde, un ritmo caótico y vibrante que se extendía por las calles y se acurrucaba en la calidez de los cafés. Para Elena, ese ruido era la banda sonora del final de otra dura jornada de trabajo. Le dolían los pies en sus zapatos gastados, un recordatorio constante de las docenas de habitaciones de hotel que había limpiado, las camas que había tendido, las vidas anónimas con las que había rozado sin llegar a tocarlas nunca. Se permitió un pequeño lujo, un momento de refugio en una chocolatería tradicional cerca de la Gran Vía. Un lugar cuyo aroma a chocolate espeso y churros recién hechos prometía un breve consuelo. El aire era denso y dulce, una neblina de azúcar y cacao que se aferraba a la ropa y al espíritu. Encontró una mesita en un rincón, un mirador perfecto para disfrutar de su tranquilo pasatiempo. Observar a la gente, imaginar sus historias, sentir las pequeñas alegrías y tristezas que flotaban en el aire junto con el vapor de las tazas. Era un hábito nacido de la soledad, una forma de sentirse conectada a un mundo que a menudo parecía pasar desapercibido para ella. La chocolatería estaba llena de vida, un mosaico de animadas conversaciones, risas de turistas y el constante tintineo de cucharas contra la porcelana. Familias compartían generosas porciones de churros, parejas se miraban entre sí sobre tazas humeantes, amigos reunidos después de un día de trabajo. Era un escenario de comunión, de pequeñas celebraciones cotidianas. Elena lo absorbía todo, con una sonrisa melancólica en los labios. Siempre había sido así, una esponja para las emociones ajenas, sintiendo su alegría como calor prestado y su dolor como una sombra fugaz. Llegó su propio chocolate, espeso y oscuro, un placer casi pecaminoso que saboreó lentamente. En ese pequeño ritual encontró un centro, un momento de paz que era solo suyo. Pero su atención, siempre divagando, fue inevitablemente atraída por una anomalía en ese tapiz de felicidad. Una pequeña isla de silencio y desolación en medio del océano de voces y risas. En una mesa, no muy lejos de la suya, estaban sentados dos hermanos gemelos. No debían de tener más de 7 u 8 años. Eran niños visiblemente bien cuidados. Sus ropas reflejaban un estatus social muy diferente al de Elena. El niño, con un suéter azul de cachemira, llevaba el pelo oscuro peinado hacia un lado, y la niña, con un vestido de terciopelo verde, llevaba un lazo de cinta a juego. Pero la elegancia de sus ropas solo acentuaba la profunda tristeza en sus rostros. Estaban sentados uno junto al otro, con los hombros hundidos en una simetría de abatimiento, sus grandes ojos marrones fijos en un punto indefinido en el suelo de baldosas. No hablaban, no jugaban, no se miraban. Simplemente existían allí juntos en su soledad, como dos pequeñas estatuas de melancolía en un museo de la alegría. Ante ellos, dos tazas de chocolate, idénticas a las de todos los demás clientes, permanecían intactas, el calor disipándose en el aire. Elena sintió una punzada en el pecho, una empatía inmediata y dolorosa.
Había algo en la quietud de aquellos niños que iba más allá del aburrimiento o una rabieta infantil. Era una tristeza ancestral, una ausencia que parecía ocupar el espacio vacío en la silla frente a ellos. El niño, Mateo, como oiría más tarde, tenía la barbilla apoyada en la mano, la mirada perdida, como si viera una película triste en su cabeza. La niña, Sofía, distraídamente, recorría el borde de la mesa con el dedo, trazando patrones invisibles, un pequeño intento de anclarse en un mundo que parecía haberse soltado. No lloraban, y eso era lo más conmovedor. Llorar habría sido una liberación, una tormenta. Esto era una sequía, un vacío silencioso y profundo. Eran como pequeños barcos a la deriva, uno junto al otro, pero cada uno perdido en su propio mar de soledad. Y nadie en toda la bulliciosa cafetería parecía notar la pequeña tragedia que se desarrollaba en esa mesa. La mirada de Elena recorrió la sala, buscando el rostro de un padre, un adulto que pudiera pertenecer a esos niños. Y entonces lo vio. En una mesa más alejada, casi oculto tras una columna, estaba sentado un hombre. Era alto, elegante, con un traje oscuro que parecía demasiado caro para ese ambiente informal. Tenía el pelo oscuro como el de los gemelos y un rostro que podría haber sido atractivo si no estuviera tenso, con una expresión de autocontrol y agotamiento. Sostenía un móvil, pero no miraba la pantalla. Sus ojos estaban fijos en los niños, una mirada que era una compleja mezcla de deber, frustración y un dolor tan profundo que Elena casi podía sentirlo desde el otro lado de la sala. Era Javier, aunque no sabía su nombre, y los observaba, paralizado. Era la respuesta a la soledad de los niños, pero de alguna manera también parecía ser la causa. Javier sentía el peso de cada segundo como un yunque sobre sus hombros. Traerlos allí le había parecido una buena idea, un intento de seguir el consejo de su suegra de crear nuevos recuerdos, pero no sabía cómo. Desde la muerte de su esposa un año antes, se sentía como un actor en una obra de teatro de la que no se sabía el diálogo. Podía proporcionarles todo, la mejor escuela, la mejor ropa, los mejores juguetes, pero no podía darles lo único que realmente necesitaban: consuelo. Su risa había desaparecido, reemplazada por ese silencio denso que ahora lo seguía a todas partes. Miró a Mateo y Sofía y vio el fantasma de su esposa en sus rostros, un recordatorio constante de su fracaso. Quería levantarse, acercarse a ellos, abrazarlos, decirles que todo estaría bien. Pero las palabras le parecían falsas. Se sentía como un impostor en su propia familia, un director ejecutivo capaz de dirigir un imperio, pero completamente incompetente para gestionar dos pequeños corazones rotos. Y así permaneció a distancia, un guardián impotente de su propio dolor. Elena no podía apartar la mirada. La escena era un pequeño drama silencioso que solo ella parecía observar. Vio el dolor en los niños y la parálisis en el padre. Y su corazón de criada, acostumbrado a arreglar el desorden, a enderezar lo que estaba fuera de lugar, sintió un impulso irresistible de actuar. Sabía que no era asunto suyo, eran desconocidos, y su vida ya era bastante complicada. Intervenir podía ser malinterpretado, podía causar problemas. La lógica le decía que terminara su chocolate, pagara la cuenta y se fuera a su pequeño apartamento, al silencio de su propia vida. Pero la empatía, esa fuerza irracional y poderosa, era más fuerte. Vio en esos niños el reflejo de una soledad universal, una que ella misma había conocido en diferentes momentos de su vida. No podía arreglar sus vidas, pero tal vez podría ofrecerles un momento. Solo un pequeño momento de calidez en medio del frío que los rodeaba. Tomó una decisión. Se puso de pie, dejando atrás su propia taza medio llena. Con una calma que no sentía por dentro, caminó hacia la mesa de los niños. Cada paso era una pequeña batalla contra la duda. Javier la vio acercarse y su cuerpo se tensó. ¿Quién era esa mujer?
¿Una empleada? ¿Una desconocida con intenciones sospechosas? Su instinto de padre protector, latente como estaba, se puso en alerta. Estuvo a punto de ponerse de pie e intervenir, de usar su voz autoritaria para despedirla, pero algo lo detuvo. Había una suavidad en el andar de Elena, una ausencia de prisa, una gentileza en su postura que parecía inofensiva. Y más que nada, había una curiosidad desesperada por ver qué sucedería, por ver si alguien, cualquiera, podría tener éxito donde él había fracasado tan miserablemente. Elena se detuvo junto a la mesa de los gemelos. Al principio no la notaron, tan inmersos estaban en su propio mundo de silencio. No dijo nada por un momento, solo esperó, dándoles espacio para su dolor. Entonces, con una voz suave que apenas se alzaba por encima del bullicio de la cafetería, dijo: «Disculpen». Los dos pares de ojos marrones la miraron, sobresaltados, como si despertaran de un sueño. Había una cautela inicial en sus miradas, una cautela que los niños obligados a madurar demasiado rápido aprenden a usar como escudo. Elena no intentó forzar una sonrisa ni usar un tono falsamente alegre. Simplemente los miró con genuina comprensión. «El chocolate de aquí es mi favorito de todo Madrid», dijo simplemente. «Pero tiene un secreto. Combina mucho mejor con churros». Su enfoque fue tan inesperado, tan carente de lástima, que la desconfianza en los ojos de los niños dio paso a una chispa de curiosidad. Antes de que pudieran responder o el distante padre reaccionara, Elena le hizo una señal al camarero. «Otra orden de churros, por favor, para mis nuevos amigos». Se sentó en la silla vacía frente a ellos con un movimiento natural y discreto, como si perteneciera a ese lugar. El camarero, acostumbrado a la excentricidad de sus clientes, simplemente asintió. Javier observaba, con el corazón latiendo con fuerza. Se sentía expuesto, juzgado. Esta mujer, una completa desconocida, estaba haciendo lo que él debería haber hecho. Estaba conectando con sus hijos de una manera que él había olvidado. Sintió una oleada de resentimiento, seguida de una oleada de vergüenza aún más fuerte. Él era su padre. Se suponía que debía ser el centro de su universo, su refugio. En cambio, era un espectador distante, observando a una humilde camarera recomponer su familia rota con la promesa de un pastel frito. Cuando llegaron los churros calientes y espolvoreados con azúcar, Elena los colocó en el centro de la mesa. «El arte», dijo con divertida seriedad, «está en mojarlos». Tomó un churro, lo mojó en su taza de chocolate y se lo ofreció a Sofía. La niña dudó, mirando a su padre a lo lejos, como pidiendo permiso. Javier asintió casi imperceptiblemente, un gesto de rendición. Sofía tomó entonces el churro de la mano de Elena y la pequeña transacción, el breve roce de sus dedos, pareció sellar un pacto silencioso. Se lo llevó a la boca y por primera vez desde que entraron en aquel café, una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Una sonrisa aún teñida de chocolate y tristeza, pero sonrisa al fin y al cabo. Para Javier, ese pequeño movimiento de los labios de su hija fue como ver salir el sol tras una interminable noche de tormenta. Elena se giró entonces hacia el chico, Mateo, que la observaba con cautelosa intensidad. Era el protector, el mayor por unos minutos, un papel que se había tomado muy en serio desde la muerte de su madre. No aceptaría la amabilidad tan fácilmente. Elena lo comprendió. No le ofreció un churro. En cambio, acercó el plato un poco más. «Parece que a tu hermana le gustan», comentó en voz baja, «pero quizá tú sepas una mejor manera de comerlos». No lo trataba como a un niño al que mimar, sino como a un igual, un experto en potencia. Ese pequeño acto de deferencia pareció resquebrajar su armadura. Tomó un churro, lo examinó un momento y luego lo sumergió en su taza con deliberada precisión.
Comió en silencio, pero sus hombros, antes tan tensos, se relajaron una fracción de milímetro. Y para Elena, esa relajación fue una victoria mayor que cualquier elogio que hubiera recibido. Pronto, la mesita se convirtió en un universo en sí mismo. Elena no los bombardeaba con preguntas sobre la escuela ni sobre sus amigos. En cambio, les contaba sobre su día, sobre un invitado gracioso que había dejado un sombrero de flamenco, sobre un gato que veía cada mañana en una ventana camino del trabajo. Historias simples e intrascendentes que no pedían nada a cambio. Y los niños, ávidos de una normalidad que les había sido arrebatada, comenzaron a responder. Sofía le dijo que tenía una cinta para cada día de la semana. Mateo, al principio a regañadientes, confesó que le gustaba dibujar mapas de lugares imaginarios. Eran pequeñas confesiones, secretos susurrados sobre el sonido del tintineo de las tazas. Y Elena escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante del mundo, sin apartar la mirada de ellos. Su atención, un regalo total e indiviso. Javier observaba la escena, fascinado y desconsolado. No oía lo que decían, pero veía la transformación. Vio cómo la luz volvía a los ojos de sus hijos. Vio sus pequeños cuerpos inclinándose hacia Elena, atraídos por su calor como las plantas hacia el sol. Él, con todo su dinero, con todos sus torpes intentos de comprarles la felicidad con viajes y regalos caros, nunca lo había conseguido. Les daba todo menos lo que más necesitaban: su tiempo, su atención, su presencia sin distracciones. La mujer notó por primera vez el sencillo uniforme bajo su abrigo, el cansancio en su rostro, la sencillez de sus modales. No tenía nada, y sin embargo, les estaba dando todo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La pobreza no estaba en la falta de dinero, sino en la falta de conexiones. Y en ese sentido, él era el hombre más pobre de la sala. El tiempo en esa pequeña mesa pareció detenerse. Las otras personas en el café, el ruido de la calle, el imperio empresarial de Javier esperando su próxima decisión. Todo desapareció. Lo que quedó fue la santidad de ese momento. Una mujer, 2 niños y un plato de churros. Elena sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. En presencia de esos niños, su propia soledad pareció disminuir. Al consolarlos, se consolaba, de alguna manera, a sí misma, llenando un vacío en su propio corazón. No pensó en el futuro, en lo que sucedería cuando se levantaran de esa mesa. Estaba completamente inmersa en el presente, en la textura del churro, el brillo en los ojos de Sofía, la seriedad concentrada de Mateo. Fue un momento de comunión humana pura y desinteresada, un tapiz tejido con hilos de chocolate, azúcar y empatía. Mateo tomó una servilleta y con sorprendente seriedad empezó a dibujar con un bolígrafo que Elena le había prestado de su bolso. Dibujó un mapa, no de un lugar imaginario, sino de la cafetería. Dibujó su mesa, un círculo en el centro. Dibujó 3 figuras sonrientes. Y luego, en una esquina, dibujó otra figura, sola, en otra mesa. No miró a su padre mientras dibujaba, pero el mensaje era claro: una representación brutalmente honesta e infantil de la realidad de su familia. Le mostró el dibujo a Elena, señalando con el dedo a las 3 figuras juntas. «Nosotros», dijo, una sola palabra que envolvía un mundo de añoranza. Elena sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero se las tragó. Simplemente le sonrió al niño y dijo: «Es un mapa precioso. Eres un gran cartógrafo». Validó su arte, su perspicacia, su dolor, sin decir ni una palabra al respecto. Sofía, animada por la interacción, tomó la mano de Elena. Sus deditos estaban fríos, pero su agarre era firme. «Hueles a lavanda», dijo, una observación simple e íntima. Era el aroma de los productos de limpieza del hotel, un olor que Elena siempre había asociado con el trabajo y el cansancio. Pero en la voz de esa niña
Sonaba hermoso, reconfortante. «Es el olor de mi trabajo», respondió Elena. «Ordeno las habitaciones para que la gente pueda descansar». La niña pareció reflexionar un momento. «Eres como un hada del sueño», concluyó Sofía con la impecable lógica de la infancia. Elena rió, una risa genuina y clara que hizo que algunos voltearan la cabeza. Y al otro lado de la habitación, Javier oyó esa risa y se le encogió el corazón. ¿Cuánto hacía que su casa no oía una risa así? ¿Cuánto hacía que su hija no decía algo tan libre y poético? El sol comenzaba a ponerse afuera, tiñendo el cielo madrileño de tonos anaranjados y rosados. La luz que entraba por las ventanas de la cafetería se volvió más suave, más dorada, envolviendo a Elena y la mesa de los niños en un cálido resplandor. Para un observador externo podrían haber parecido una familia, una madre con sus 2 hijos, compartiendo una merienda. La imagen era tan poderosa, tan certera, que dolía. Javier sintió una punzada de celos, una emoción fea e infantil que lo avergonzaba. Celoso de esta mujer, de la facilidad con la que había entrado en el mundo de sus hijos y lo había iluminado. Pero bajo los celos yacía algo más profundo. Gratitud. Una gratitud inmensa, abrumadora. Estaba presenciando un milagro, un pequeño milagro alimentado por el chocolate, y supo, con una certeza que sacudió los cimientos de su vida controlada, que nada volvería a ser igual. Era hora de irse. Las tazas estaban vacías, el plato de churros limpio. Elena supo que debía romper el hechizo. «Bueno, amigos», dijo en voz baja, «tengo que irme a casa ya». De inmediato, la luz en los ojos de los niños se atenuó. La tristeza, que se había refugiado en las sombras, amenazaba con volver. «¿Volverán mañana?», preguntó Sofía, con la voz débil y llena de frágil esperanza. La pregunta flotaba en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Elena no sabía qué decir. ¿Cómo podía prometerles algo a unos niños que ni siquiera conocía? Pero ver esos rostros expectantes era casi insoportable. Fue en ese momento cuando Javier finalmente se movió. Se levantó de la mesa con un movimiento rígido y pausado y caminó hacia ellos. Su sombra se proyectó sobre la mesa y las 3 cabezas se giraron para mirarlo. Había llegado la hora de la verdad. Javier se paró frente a ellos, el gigante del traje oscuro y el corazón roto. Sus ojos no se encontraron primero con los de Elena, sino con los de sus hijos. Y por primera vez ese día los vio de verdad. No como extensiones de sí mismo, ni como recordatorios de su pérdida, sino como 2 personas pequeñas y completas que acababan de recibir un regalo invaluable. Entonces miró a Elena. No había palabras, solo una mirada que contenía una disculpa, una pregunta y una gratitud tan profunda que ningún idioma podría expresarla. Sabía que este encuentro casual era, de hecho, un punto de inflexión. La intervención de Elena no solo había consolado a sus hijos, le había mostrado un camino de regreso a ellos, un camino de regreso a sí mismo. La búsqueda de un hogar para los corazones de sus hijos había terminado, pero sospechaba con una certeza que lo asustaba y lo emocionaba a la vez, que el viaje para reconstruir el suyo apenas comenzaba. La llegada de Javier a la mesa fue como la caída de un telón de plomo sobre un escenario iluminado. La risa de Sofía se apagó en su garganta y los ojos de Mateo, que por un momento habían brillado con la creatividad de su mapa, volvieron a cerrarse en una máscara de cautela. Los niños sintieron el cambio en la atmósfera al instante, la energía fría y contenida de su padre, extinguiendo la calidez que Elena había encendido con tanto cuidado. Elena, por su parte, se sintió como una intrusa. Lo que una vez había parecido un gesto natural de bondad ahora, bajo la intensa mirada de este hombre, se sentía presuntuoso, una interferencia en una dinámica familiar que no entendía. Se encogió ligeramente en su silla,
El aroma de lavanda que Sofía había elogiado de repente le pareció demasiado fuerte y barato. Un aroma artesanal que no encajaba en este mundo de terciopelo y cachemira. Se preparó para una reprimenda, para un gracias cortés pero despectivo que la pondría de nuevo en su lugar. Javier abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían atascadas en su garganta, una multitud de sentimientos luchando por una única salida. La gratitud estaba ahí, inmensa y abrumadora, pero también vergüenza, envidia y una profunda sensación de incompetencia. Él, el maestro de la comunicación corporativa, capaz de cautivar a una sala de juntas con su elocuencia, se quedó sin palabras frente a una camarera y sus propios hijos. Recurrió al único lenguaje que dominaba, el del poder y el dinero. «Me gustaría pagarle por esto», dijo, con la voz más rígida de lo que pretendía, señalando las tazas vacías y el plato de churros. «Y por su tiempo, por favor dígame cuánto le debo». Fue un torpe intento de restablecer el orden, de transformar ese momento de pura emoción en una transacción que pudiera comprender y controlar. Era su forma de decir gracias, pero sonó a despido. Elena lo miró y en sus ojos no había ofensa, solo triste comprensión. Vio a través de su armadura al hombre asustado y perdido tras el costoso traje. «No me debe nada, señor», respondió con voz suave pero firme, con una dignidad que lo desarmó. «Fue un placer conocer a sus hijos. Son unos niños encantadores». Se puso de pie y su elegante último movimiento indicó que la conversación había terminado. Al rechazar su dinero, le estaba enseñando sutilmente una lección que apenas comenzaba a aprender: que los gestos más preciados de la vida no tienen precio, que la compasión no se compra ni se vende. Su negativa no fue un acto de orgullo, sino de claridad. Estaba trazando una línea, definiendo el valor de su propio gesto en términos humanos, no económicos, y Javier sintió la corrección como un golpe silencioso pero necesario. La perspectiva de la partida de Elena devolvió la desolación a los gemelos. «¿No te vas?», preguntó Sofía con voz temblorosa, aferrándose a la manga del abrigo de Elena. Mateo no dijo nada, pero sus ojos fijos en el rostro de Elena eran una súplica aún más poderosa. La miró como si fuera el último salvavidas en un océano que amenazaba con tragárselos de nuevo. Elena se arrodilló a su altura, ignorando la presencia de Javier por un momento. «Tengo que irme, cariño», le dijo a Sofía, «pero me encantó conocerte». Los besó a cada uno en la frente, un gesto íntimo y maternal que a Javier le dolió el corazón. Vio a sus hijos aferrarse a un desconocido, buscando un consuelo que él era incapaz de darle. Y la conciencia de su fracaso como padre nunca había sido tan aguda, tan dolorosamente clara. Con visible reticencia, Javier logró guiar a los niños lejos de la mesa y hacia la salida. Elena los vio irse, las dos pequeñas figuras mirando hacia atrás por encima del hombro, hasta que desaparecieron entre la multitud. Regresó a su mesa y se sentó, el chocolate en su taza ahora frío e insípido. La calidez de su encuentro se había disipado, dejando atrás un eco de calidez y una punzada de tristeza. Se sintió tonta por sentir esa melancolía. Solo había sido un momento, un encuentro casual que no significaba nada en el gran esquema de las cosas. Nunca los volvería a ver, pero mientras miraba la servilleta que Mateo había dejado atrás con el pequeño mapa de su familia momentánea, supo que no era cierto. Ese encuentro había significado algo. Le había recordado que incluso en una vida de soledad y trabajo duro, la conexión era posible. Y ese recuerdo, lo sabía, la calentaría durante muchos días fríos. El viaje de vuelta al apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca fue diferente a cualquier otro que Javier hubiera hecho con sus hijos. Normalmente, el silencio dentro del coche era tan pesado y opresivo que subía el volumen de la radio solo para llenarlo. Pero esa noche, el silencio se rompió.
Su pelo olía a flores, dijo Sofía desde el asiento trasero con voz soñadora. Y me dejó mojar 2 veces el churro en su taza, añadió Mateo, con un dejo de asombro en la voz que Javier rara vez percibía. No hablaban consigo mismos, sino entre ellos, compartiendo recuerdos de Elena como si fueran un tesoro secreto. Javier conducía en silencio, pero por primera vez escuchaba de verdad. No formaba parte de la conversación. Era un forastero que escuchaba las crónicas de un mundo mágico del que no había formado parte. Un mundo creado por un desconocido en menos de 1 hora. Esa noche, en su despacho, rodeado de libros de derecho e informes financieros, Javier no podía concentrarse. La imagen de la chocolatería se repetía en su mente sin parar. Analizó lo que Elena había hecho, intentando encontrar la fórmula, la estrategia, pero no la había. Ella solo había estado presente. Los escuchaba, los veía. No intentó arreglarlos ni animarlos con promesas vacías. Simplemente compartió el momento con ellos, en sus propios términos. La desconcertante simplicidad de su método fue una revelación. Él, a pesar de todos sus recursos, siempre había intentado resolver el duelo de sus hijos como un problema de negocios, con soluciones grandilocuentes, con distracciones costosas, con intervenciones programadas. Nunca había probado la solución más sencilla y, al parecer, la más eficaz. Simplemente acompañarlos en su dolor y ofrecerles toda su atención. Darse cuenta de que había estado abordando la paternidad de forma equivocada lo dejó humilde y, extrañamente, esperanzado. Al entrar en su apartamento, la fría perfección del espacio le pareció, por primera vez, estéril y sin vida. El mármol blanco importado, las obras de arte abstractas en las paredes, los muebles de diseño de líneas limpias y rectas, todo evocaba control, orden, una estética impecable. Pero no había calidez, no había alma. La casa funcionaba con la eficiencia de uno de sus negocios, con una empleada doméstica y una niñera que se aseguraban de que todo funcionara a la perfección. Pero era un hogar. Al observar la tranquila e inmaculada sala de estar, recordó la pequeña mesa desordenada de la cafetería, con sus migas de churros y manchas de chocolate. Ese pequeño caos contenía más vida y más amor que todo su lujoso apartamento. Vivía en una sala de exposición, no en una casa, y la soledad de ese espacio nunca se había sentido tan abrumadora. Esa noche, después de que la niñera acostara a los niños, Javier hizo algo que no había hecho en meses. En lugar de encerrarse en su oficina con un vaso de whisky y sus correos electrónicos, fue a la habitación de los gemelos. Las luces estaban apagadas, salvo por una pequeña luz nocturna con forma de estrella. Podía oír su suave respiración en la oscuridad. No entró a ajustar las mantas ni a darles un beso de buenas noches apresurado. Simplemente sacó una sillita de la esquina y se sentó allí, en la oscuridad, durante casi 1 hora. No hizo nada. Solo escuchó el sonido de la respiración de sus hijos, sintiendo su presencia en la habitación. Intentaba practicar lo que Elena le había enseñado sin palabras, el arte de simplemente estar presente. Fue el comienzo incómodo de una nueva disciplina, la más difícil que jamás había intentado aprender. Los días siguientes fueron extraños. Javier no podía quitarse a Elena de la cabeza. No era un pensamiento romántico, todavía no. Era algo más fundamental. Se había convertido en un símbolo, la encarnación de una sabiduría y una calidez que le faltaban desesperadamente en la vida. Sentía una necesidad compulsiva de encontrarla, no solo para agradecerle como era debido, sino porque un instinto primario le decía que ella era la clave para liberar a sus hijos, la clave para liberarse a sí mismo. Pero ¿cómo encontrarla? No sabía su nombre, su apellido, nada. Solo sabía que era camarera, probablemente en uno de los muchos hoteles que bordeaban la Gran Vía.
La idea de buscarla parecía imposible y al mismo tiempo absolutamente esencial. La imagen de sus ojos dulces y su sonrisa serena lo perseguía, una promesa de un mundo emocional que había olvidado que existía. La necesidad de encontrarla se convirtió en una obsesión silenciosa. Al día siguiente, hizo algo que contradecía su naturaleza de resolverlo todo de forma directa e impersonal. En lugar de delegar la tarea a un asistente, comenzó la búsqueda él mismo. Durante la hora del almuerzo, recorrió la zona, entrando uno a uno en los vestíbulos de los grandes hoteles. El Ritz, el Palace, el Westin. Se sintió ingenuo, un hombre poderoso con una misión extraña y personal. Describió vagamente a la mujer a gerentes y jefes de seguridad, recibiendo miradas que iban desde la confusión hasta la sospecha. ¿Una camarera? Señor, tenemos cientos de empleados. No tenía foto, solo el recuerdo de un rostro y una sensación. La búsqueda fue frustrante, humillante y parecía condenada al fracaso. Pero cada puerta cerrada solo alimentaba su determinación. Encontrarla se convirtió en la prueba de que podía desenvolverse en este nuevo mundo, el mundo de las conexiones humanas, con la misma tenacidad que aplicaba a los negocios. Mientras tanto, la vida de Elena seguía su rutina inmutable. Se despertaba antes del amanecer, tomaba el metro abarrotado y pasaba el día en un ciclo de limpieza, fregado y orden. El recuerdo del encuentro en la chocolatería era como un pequeño amuleto que guardaba en el bolsillo de su corazón. En momentos de agotamiento, pensaba en la mirada seria de Mateo o en la sonrisa de Sofía, y eso le daba una pequeña dosis de fuerza. Fantaseaba brevemente con volver a verlos, pero rápidamente desestimaba la idea como una tontería infantil. La gente como ellos no se cruzaba dos veces con gente como ella. Sus mundos eran universos paralelos, destinados a tocarse solo por un instante fugaz. Lo aceptaba con la resignación pragmática de quien ha aprendido a no esperar mucho de la vida. La calidez de ese momento tendría que ser suficiente para perdurar. Tras 3 días de búsqueda infructuosa, Javier estaba a punto de rendirse. Estaba en el vestíbulo del Hotel Palace, el último de su lista, exhausto y derrotado, cuando vio un rostro familiar. Era el mismo camarero que los había atendido en la chocolatería. Impulsivamente, Javier se acercó. Describió la escena, el encuentro, a la mujer. Los ojos del camarero se iluminaron al reconocerla. Ah, sí, me acuerdo. La mujer con los niños. Es Elena García. No trabaja aquí, señor, pero su hermana sí, en la lavandería. Elena trabaja en el Hotel Emperador cruzando la calle. La información lo golpeó con la fuerza de una revelación. Tenía un nombre, Elena, y un lugar. Agradeció al camarero con una propina tan generosa que lo dejó sin palabras. De repente, lo imposible se hizo tangible. Tenía una meta, un destino. La pregunta ahora era qué hacer con esa información. La primera idea de Javier fue la de un ejecutivo. Acercarse a ella directamente, ofrecerle un trabajo como niñera o tutora, un puesto bien remunerado. Sería limpio, profesional. Pero el recuerdo de su mirada al rechazar su dinero lo detuvo. Sabía que este enfoque sería erróneo, que convertiría la magia de su encuentro en una simple transacción comercial. Necesitaba una estrategia diferente, un enfoque más humano. Y entonces se le ocurrió la idea más simple. Volvería al lugar donde todo empezó. Decidió que todos los días, después del trabajo, llevaría a las gemelas a esa misma chocolatería con la esperanza de que el destino o su rutina las volviera a unir. Sería una prueba de paciencia, una apuesta a la probabilidad, pero parecía la única forma correcta de intentar recrear la conexión de forma orgánica y espontánea. Y así comenzó un nuevo ritual. Todas las tardes, alrededor de las 6,
Javier y los gemelos se sentaban en la chocolatería. Para los niños era una celebración inesperada, una recompensa diaria que no entendían, pero amaban. Para Javier era una vigilia. Se sentaba con ellos, pero esta vez intentaba activamente no distraerse. Mantenía su celular en el bolsillo. Les preguntaba cómo les había ido el día, escuchaba sus historias, incluso cuando no las entendía del todo. Era torpe, sus músculos paternales se atrofiaban por la falta de uso, pero lo intentaba. Y los niños, poco a poco, comenzaron a responder. La mesa, antes silenciosa, ahora tenía pequeños destellos de conversación, y aunque Elena no apareció durante los primeros días, algo ya estaba cambiando. La búsqueda de ella lo estaba obligando, sin darse cuenta, a reconectar con sus propios hijos. El viernes, casi una semana después de su primer encuentro, sucedió. Elena entró en la cafetería con aspecto aún más cansado que la última vez. Se dirigió a su mesa habitual en la esquina, ajena a la pequeña familia que la observaba con la respiración contenida. Fue Sofía quien la vio primero. Su rostro se iluminó con un reconocimiento tan puro y feliz que era impresionante. «¡Elena!», gritó, y su voz débil resonó por la sala. Se deslizó de la silla y corrió hacia Elena antes de que Javier pudiera detenerla. Mateo la siguió, un poco más vacilante, pero con una sonrisa inconfundible. El reencuentro fue una pequeña explosión de alegría en medio de la cafetería, y todos los clientes se giraron para observar la escena con sonrisas curiosas. Elena se quedó completamente desconcertada. Se giró al oír su nombre y vio a las dos pequeñas figuras corriendo hacia ella. Su cansancio desapareció al instante, reemplazado por una oleada de calidez y cariño. Se arrodilló en el suelo, justo a tiempo para recibir un abrazo entusiasta de Sofía, quien se arrojó a sus brazos. Mateo se detuvo frente a ella, un poco tímido, pero ella extendió la mano y lo abrazó. «No puedo creerlo», dijo, riendo. El sonido llenó el espacio a su alrededor. «¿Qué hacen aquí?». Los abrazó con fuerza, sintiendo una felicidad genuina al verlos de nuevo, una felicidad que la sorprendió por su intensidad. La idea de que este encuentro fuera único e irrepetible se desvaneció en un instante de pura alegría. Javier se acercó lentamente, observando la escena con un nudo en la garganta. La facilidad con la que sus hijos conectaron con ella fue un milagro que jamás se cansaría de presenciar. Esta vez no se sintió avergonzado ni incompetente, solo agradecido. «Elena», dijo, y su nombre en su voz sonó natural, familiar. Ella lo miró por encima de las cabezas de los niños con los ojos brillantes. «Hola», respondió con una sonrisa genuina. «Parece que nos volvemos a encontrar». La incomodidad de la primera vez se había desvanecido, reemplazada por una complicidad tácita. «Parece que sí», dijo Javier. ¿Podemos sentarnos contigo?» La petición fue humilde, una solicitud de permiso, no una orden. Y en esa simple petición, Elena vio el cambio en el hombre que tenía delante. Se sentaron juntos, esta vez como un grupo cohesionado. Javier insistió en pedir chocolate y churros para todos. La conversación fluyó con más fluidez. Le contó que había descubierto su nombre y dónde trabajaba, admitiendo su torpe búsqueda, lo que la hizo reír. Ella le habló de su vida sencilla, su familia en un pequeño pueblo de Andalucía y su sueño de algún día trabajar con niños. Él, a su vez, habló poco de su imperio, pero de las dificultades de ser padre soltero, una admisión de vulnerabilidad que lo humanizó a sus ojos. Los niños eran el puente entre ellos, interrumpiendo con preguntas, mostrando dibujos, asegurándose de que la conversación no se volviera demasiado pesada, manteniéndolos centrados en el presente. Javier se relajó como no lo había hecho en años, simplemente disfrutando del momento sin pensar en lo que vendría después. Cuando llegó la hora de irse, la despedida fue diferente. No hubo la irrevocabilidad de la primera vez, sino la promesa implícita de un futuro.
Mientras estaban de pie, Javier hizo algo impulsivo, algo que su yo de antes jamás habría hecho. «Elena», dijo con voz un poco vacilante, «sé que esto es un insulto, y por favor, di que no si quieres, pero los gemelos hablan de ti todo el tiempo. ¿Considerarías pasar una tarde con nosotros este fin de semana? Quizás un paseo por el Parque del Retiro, como nuestro invitado, por supuesto». Titubeó, sintiéndose como un adolescente invitando a alguien a salir. La oferta flotaba en el aire, no como una oferta de trabajo, sino como una invitación frágil y personal. Era la transición de un encuentro casual al inicio deliberado de algo nuevo, un paso fuera de la seguridad de sus vidas, paralelas hacia un territorio desconocido lleno de posibilidades. La pregunta de Javier flotaba en el aire de la chocolatería, tan cargada de esperanza y vulnerabilidad que el corazón de Elena dio un vuelco. Miró su rostro, un hombre al que el mundo veía como poderoso e inquebrantable, y vio en él la misma incertidumbre de un chico que invita a bailar a una chica por primera vez. Luego miró a los gemelos, cuyos ojos estaban fijos en ella, brillando con una súplica silenciosa. Toda su vida, Elena se había guiado por un sentido práctico, una profunda conciencia de su lugar en el mundo. La lógica le decía que era una locura, que se estaba involucrando en una situación familiar compleja y dolorosa, en un mundo de riqueza que no era el suyo. Pero su corazón, que rara vez se equivocaba, le decía lo contrario. Le decía que esta invitación no era solo para un paseo por el parque, era una puerta que se abría a algo que siempre había anhelado en secreto, un sentido de pertenencia. Y al mirar esos tres rostros esperanzados, supo que no podía decir que no, aunque quisiera. «Me encantaría», dijo Elena, y esas dos simples palabras parecieron cambiar el ánimo de toda la ciudad. El alivio en el rostro de Javier era tan visible, tan profundo, que parecía haber rejuvenecido 10 años en un instante. Una sonrisa genuina, la primera que veía sin la sombra del dolor, iluminó su rostro. Los niños soltaron un grito de alegría contenida, un pequeño estallido de felicidad que hizo sonreír a otros clientes. Intercambiaron números de teléfono y la transacción, tan moderna y común, le pareció a Javier un acto de inmensa importancia, como si estuviera recibiendo la dirección de un tesoro. Cuando se separaron esa noche, ya no fue una despedida entre desconocidos. Fue la promesa de un reencuentro, el comienzo de un nuevo capítulo cuyas páginas aún estaban en blanco, pero cuya primera frase ya se había escrito con el aroma del chocolate y la valentía de una invitación. El domingo llegó con un sol radiante que parecía conspirar a su favor. El Parque del Retiro lucía su esplendor otoñal y las hojas creaban una alfombra de oro y bronce bajo sus pies. El ambiente era luminoso, libre de la tensión del café y de la formalidad de la casa de Javier. Era un territorio neutral, un patio de recreo para la felicidad. Elena, despojada de su uniforme de trabajo y vestida con vaqueros sencillos y un jersey colorido, parecía más joven, más radiante. Los niños, libres para correr por el césped, parecían haberse liberado de un peso invisible. Corrían, reían, daban de comer a los patos del estanque, y Elena era el centro de todo, una fuente de energía cálida y serena que los atraía con naturalidad. No intentaba ser madre, simplemente era Elena, y eso era justo lo que necesitaban. Al principio, Javier volvió a sentirse como un espectador, una costumbre difícil de abandonar. Observaba a Elena empujar a Sofía en el columpio, cada vez más alto, al son de su risa. La observaba sentada en el césped con Mateo examinando un bicho con gran concentración. No tenía ningún plan ni agenda. Simplemente se dejaba llevar por el momento, reflejando la curiosidad y la alegría de los niños. Inspirado por su ejemplo, Javier empezó a participar. Compró algodón de azúcar para todos, se ensució los dedos y se rió de sí mismo.
Intentó remar en el bote por el lago, moviéndose en círculos incómodos para el deleite de los gemelos. Por primera vez en más de un año, no estaba cuidando a sus hijos, se estaba divirtiendo con ellos, y al hacerlo, sintió que un trocito de su corazón, paralizado por el dolor, comenzaba a derretirse bajo el sol del parque. Mientras los niños estaban fascinados por un espectáculo de marionetas, Javier y Elena se sumieron en un momento de silencio. Sentados en un banco, observaban las cabecitas de sus hijos balancearse entre la pequeña multitud. Hacía mucho que no los veía reír así, dijo Javier en voz baja, impregnada de una emoción que no intentaba disimular. Desde que falleció su madre, era la primera vez que la mencionaba directamente a Elena. La confesión flotaba entre ellos, un inmenso acto de confianza. Elena no ofreció clichés ni palabras de lástima. Simplemente asintió, colocando la mano suavemente sobre su brazo por un momento. «Son niños fuertes», dijo. «Tienen un buen padre». Sus palabras fueron una confesión de dolor. Las de ella, un regalo de validación. En ese simple toque, en ese intercambio honesto, la conexión entre ellos se profundizó, trascendiendo la gratitud y la amistad para convertirse en algo más complejo, más frágil e infinitamente más prometedor. Las salidas de fin de semana se convirtieron en un ritual sagrado. Cada sábado o domingo era una nueva aventura, el Museo de Ciencias, el zoológico, una excursión a la Sierra de Guadarrama. Elena se convirtió en una presencia constante e imprescindible en sus vidas. Y su presencia empezó a transformar no solo a los niños, sino también los espacios que habitaban. La casa de Javier, antaño un mausoleo de diseño minimalista, empezó a llenarse de vida. Dibujos de Mateo y Sofía, que representaban sus aventuras con Elena, empezaron a aparecer, fijados con imanes a la puerta de acero inoxidable del frigorífico. Pequeños ramos de flores silvestres que recogían en sus paseos aparecieron en jarrones en los silenciosos pasillos. El sonido de las risas empezó a resonar en las paredes, ahuyentando los fantasmas de la tristeza. La casa, poco a poco, dejaba de ser un espacio para convertirse en un hogar. La influencia de Elena fue sutil, pero profunda. No impuso el cambio, solo lo inspiró. Una tarde lluviosa les enseñó a hacer galletas en la enorme y poco utilizada cocina de Javier. La harina cubría el suelo de mármol, el chocolate les manchaba la cara y la ropa, y el caos resultante era lo más hermoso que la cocina había presenciado jamás. El olor a galletas horneándose llenaba la casa, un aroma doméstico y reconfortante, completamente ajeno a este lugar. Javier, al volver del trabajo, se detuvo en la puerta de la cocina contemplando la escena. Elena riendo mientras Sofía intentaba cascar un huevo, y Mateo mostrando con orgullo su galleta con forma de dinosaurio. En ese momento, comprendió que el hogar no está hecho de muebles caros y paredes limpias, sino de momentos imperfectos y recuerdos compartidos. La transformación de Javier se hizo evidente para todos a su alrededor. Empezó a salir de la oficina a las 6 de la tarde, algo tan poco frecuente que sus asistentes sospecharon que algo andaba mal. Canceló viajes de negocios no esenciales y delegó más responsabilidades a su equipo. Descubrió que el mundo empresarial no se derrumbaba si él no controlaba cada segundo. Sus compañeros notaron una nueva ligereza en él, un brillo en la mirada que no era simplemente el reflejo de un negocio exitoso. Se estaba convirtiendo menos en un CEO y más en un ser humano. La alegría que encontraba al resolver con éxito un rompecabezas complicado con Mateo o al escuchar a Sofía leer su primera frase completa era más profunda y duradera que cualquier ganancia que hubiera obtenido. Estaba aprendiendo a medir su éxito con una moneda diferente, la moneda de la felicidad de su familia. El acuerdo actual, sin embargo, tenía un defecto inherente: las despedidas.
Cada domingo por la noche, cuando Javier dejaba a Elena en su pequeño apartamento, se repetía la misma escena desgarradora. Los niños permanecían sentados en silencio en el coche, la alegría del día dando paso a la melancolía de la separación. ¿Por qué no puede venir Elena a casa?, preguntó Sofía una noche, una pregunta tan directa y lógica que dejó a Javier sin palabras. Ya no podía ignorar la verdad. Elena ya no era una invitada de fin de semana. Se había convertido en el centro de gravedad de su familia. Su presencia era lo que los unía, lo que los sanaba. Continuar con esa rutina de idas y venidas solo prolongaría un dolor innecesario. La solución era obvia, aterradora y absolutamente necesaria. Unos días después, en una cena tranquila en un restaurante, después de que los niños fueran dejados con su abuela, Javier le propuso matrimonio. Estaba más nervioso que cuando propuso la fusión más importante de su carrera. Elena, empezó con la voz un poco temblorosa, lo que hiciste por mis hijos, por mí, no tiene precio. Nos devolviste la vida. Hizo una pausa, armándose de valor. Sé que es mucho pedir y que nuestros mundos son diferentes, pero no pido una niñera ni una empleada doméstica. Pido una pareja. Quiero que vengas a vivir con nosotros, que nos ayudes a construir un verdadero hogar, porque la verdad es que sin ti solo es una casa, y me he enamorado de ti. La confesión final quedó flotando en el aire, la declaración más arriesgada y honesta que jamás había hecho. Elena se quedó sin palabras, con el corazón latiendo desbocado. Era todo lo que había soñado en secreto, pero nunca se había atrevido a admitir. La oferta era aterradora. Significaba dejar atrás su vida sencilla e independiente, entrar en un mundo de riqueza y expectativas, convertirse en la figura materna de dos niños que ya habían perdido a su madre. El miedo a la responsabilidad, el miedo a no ser suficiente, la atrapó por un momento. Pero entonces pensó en los rostros de Mateo y Sofía, pensó en la recién descubierta bondad en los ojos de Javier. Comprendió que el verdadero riesgo no era aceptar, sino rechazar. Rechazar significaría regresar a una vida segura pero solitaria. Aceptar significaba un salto a lo desconocido, pero un salto hacia el amor y la familia. Y Elena, que siempre había sido más valiente de lo que creía, eligió el amor. Sí, susurró, con lágrimas en los ojos. Sí, quiero. La mudanza de Elena a casa de Javier no fue solo la llegada de otra persona, fue la llegada del alma de la casa. Las primeras semanas fueron de adaptación, de búsqueda de un nuevo ritmo, de fusión de dos mundos. Pero la transición fue más fluida de lo que esperaban. La primera mañana que Elena despertó en aquella casa, no como invitada, sino como parte de ella, fue decisiva. Bajó a la cocina y en lugar de encontrar una mesa de desayuno silenciosa y formal, preparó panqueques. El olor llenó la casa y los niños bajaron corriendo con los rostros iluminados de alegría. Javier bajó poco después, ya sin traje, con un suéter informal, y la sonrisa que le dedicó por encima de las cabezas de los niños fue de pura felicidad. En ese momento, en aquella cocina desordenada y risueña, no eran un director ejecutivo, una excamarera y dos niños huérfanos. Eran simple y milagrosamente una familia. El tiempo pasó, tejiendo los hilos de sus vidas en un tapiz rico y cohesivo. Un año después, la casa era un lugar irreconocible. El feliz caos de la vida familiar se había instalado en cada rincón. Había juguetes en la sala, un proyecto de ciencias en la mesa del comedor y una banda sonora constante de música, conversación y juegos. Javier y Elena habían encontrado un equilibrio fácil, una relación basada en el amor, el respeto y un sentido del humor compartido ante los desafíos de la paternidad. Mateo se había convertido en un niño seguro de sí mismo. Sus mapas ahora representaban futuras aventuras para su familia de 5. Sofía, una niña expresiva y cariñosa, nunca dudaba en dar abrazos.
La tristeza en sus ojos había sido reemplazada por una luz brillante y segura, la luz de los niños que saben, sin la menor duda, que son amados y que pertenecen a algún lugar. El amor entre Javier y Elena, que comenzó como una chispa de gratitud en una chocolatería, se había convertido en un fuego firme y cálido. Era un amor maduro, nacido no de la pasión desbordante de la juventud, sino de la experiencia compartida, la sanación mutua y la profunda admiración. Y de este amor, un nuevo milagro estaba a punto de nacer. Una mañana de primavera, Elena, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y alegría radiante, le anunció a Javier que estaba embarazada. La noticia fue recibida con una oleada de felicidad que selló la sanación de la familia para siempre. Para Javier fue una segunda oportunidad de vivir la paternidad desde el principio, esta vez con el corazón abierto y la sabiduría que el duelo le había enseñado. Para los gemelos, la idea de un hermanito o hermanita fue la confirmación definitiva de que su nueva familia era permanente, real y estaba creciendo. En medio de la alegría del embarazo, Javier recordó una conversación que tuvo con Elena en el parque hacía mucho tiempo. Recordó su sueño de algún día trabajar con niños, de crear un lugar seguro para quienes no eran tan afortunados como Mateo y Sofía. Y se dio cuenta de que tenía los medios para hacer realidad su sueño, no como un regalo, sino como un proyecto conjunto, la culminación de su colaboración. Quería honrar a la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la generosidad, ayudándola a extender esa generosidad al mundo. La idea de crear algo juntos, algo que dejara un legado de compasión, parecía la expresión más perfecta de su amor y su trayectoria. Y así se embarcaron en su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Con los recursos y la perspicacia empresarial de Javier y la empatía y experiencia práctica de Elena, comenzaron a construir el centro infantil El Nido de Elena. Encontraron un antiguo edificio en un barrio obrero de Madrid y lo reformaron, transformándolo no en una institución fría, sino en un hogar amplio y acogedor. Elena supervisó cada detalle, desde el color de las paredes hasta la selección de juguetes, asegurándose de que todo estuviera diseñado para que el niño se sintiera seguro, visto y querido. Era la encarnación de su corazón, la extensión del gesto que había tenido aquella primera tarde, ahora a una escala que podría ayudar a decenas de otros niños. El día de la inauguración del centro fue una celebración de todo lo que habían construido. El lugar estaba lleno de niños del barrio, cuyas caras curiosas y emocionadas eran la mayor recompensa. Javier, de pie a un lado, observaba a Elena en el centro de todo. Una presencia tranquila y radiante, organizando juegos, consolando a una niña tímida, con su cuerpo ahora redondeado por el embarazo. Vio en ella la misma magia que había visto en la chocolatería, la capacidad de crear un espacio de seguridad y amor a su alrededor. Sus propios hijos, Mateo y Sofía, actuaron como orgullosos anfitriones, mostrando a sus nuevos amigos sus juguetes favoritos, interiorizando ya la lección de compartir y acoger que Elena les había enseñado. Javier observó la escena ante él. Elena, embarazada y sonriente, rodeada de niños, y sintió una claridad devastadora. Su antiguo mundo, el mundo de las fusiones y adquisiciones, los resultados trimestrales y los precios de las acciones, parecía lejano y casi irrelevante. Había pasado décadas construyendo un imperio de números en pantallas de ordenador, un reino frágil que casi lo había llevado a la ruina emocional. El verdadero imperio, se dio cuenta, era este. Un imperio de risas infantiles, segundas oportunidades, galletas quemadas y amor incondicional. Por fin comprendió lo que era la verdadera riqueza. No era la capacidad de comprar nada, sino la capacidad de construir algo invaluable. Meses después, en una fría tarde de invierno, la familia se reunió de nuevo en su chocolatería favorita.
La escena era familiar, pero completamente distinta. Esta vez, la mesa era más grande. Javier sostenía a su hijo recién nacido, mientras Elena, con una mirada de pura felicidad, observaba a Mateo y Sofía enseñarle a su hermanito cómo mojar correctamente un churro en chocolate. El ciclo de dolor que había comenzado en esa misma habitación se había transformado en un círculo de amor y renovación. La familia, nacida de un encuentro casual y de la tristeza, ahora estaba unida, fuerte y llena de una alegría ruidosa y contagiosa. Mateo cogió una servilleta y un bolígrafo, igual que la primera vez. Empezó a dibujar un mapa, pero este era diferente. Dibujó una casa grande, con jardín y columpio, y dentro de la casa dibujó 6 figuras sonrientes, un hombre, una mujer, 2 gemelos y un bebé en brazos. Rodeó todo el dibujo con un círculo y escribió en la parte superior, «Nuestro hogar». Les mostró el mapa a Javier y Elena y sus padres lo miraron con lágrimas en los ojos. El mapa de la soledad había sido redibujado. El viaje que había comenzado con 2 niños perdidos en una cafetería los había llevado a todos a casa. Y Javier, abrazando a su nuevo hijo y contemplando a su extraordinaria familia, supo que la lección más importante de su vida se la habían dado una humilde camarera y 2 pequeños corazones rotos, que a veces el camino de vuelta a uno mismo reside en perderse por completo en el amor por otra persona. Elena no buscaba reconocimiento, simplemente vio la soledad de 2 niños y ofreció la calidez de su atención y la dulzura del chocolate con churros. Y al sentarse a esa mesa, no solo rompió el silencio de una familia en duelo, tendió un puente entre un padre y sus hijos y enseñó a un poderoso director ejecutivo que el verdadero liderazgo, a veces, consiste simplemente en saber escuchar. El dolor y las responsabilidades a menudo nos encierran en fortalezas de silencio, con rutinas tan controladas que no hay espacio para el afecto espontáneo. Pero la experiencia de Javier y Elena nos enseña que el momento de sanación más profundo no ocurre en una reunión programada, sino en una mesa de café, cuando los corazones se abren. Nos recuerdan que el mayor legado que podemos dejar no es un imperio empresarial, sino los recuerdos que construimos con quienes amamos. Y que la verdadera medida de un padre no es lo que puede comprar, sino lo presente que está dispuesto a estar. Si esta historia de empatía y nuevos comienzos te tocó el corazón, ya que transformó la vida de Javier, Elena y su radiante nueva familia, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa, ver más allá de las apariencias y escuchar con el alma.